משיח, אני מאמין. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. יחכה לו בכל יום שיבוא שישמח עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין משיח 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 אוי 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 משיח 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 אוי 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 משיח 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 אוי 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 משיח 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 כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא שישמח עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין משיח 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 אוי 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 משיח 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 עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא אמרתי שישמח עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא אוי שיבוא גדל והתקדש שומר חבל אמן ועלמא דיברה ברכותי בחמליך מחולתי ושמח ולגנה בקרב משיחיה בחייכון וביובכון ובידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן יחס מרחבה מברני על תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן
ויחתר ויתעלה ויקטלה שם קדושה ברוח אלה מן כל ברכתה שירת תזבחתה ונחמתה להמירה בעלמה בן רועמם בן רועמם בן רועמם על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידייתה וקדישה ובאתרי אדם בדיבי חולתה ואתה לחילנה דודכם חולכו בחיצה ברחמל מלכותם מראה שמיה וערה בן רועמם בן רועמם לך שלמה רועמים שמיה חיים בחץ זרה וישועה ונחמה בחץ זרה ורפואה וזמולה וסליחה וכפרה ברחבה בהצלה לך שלמה רועמים שמיה חיים בחץ זרה וישועה ונחמה בשת זבה ורפואה וזמולה וסליחה וכפרה ברחבה בהצלה לנו דוכל עמוד ישראל ואמרו אמן עושה שלום ברומך וברחמך עושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב
Shabbat Shalom hermanos, Shabbat Shalom hermanas, bienvenidos y bienvenidas a esta porción de maná que el Señor nos regala hoy en este Shabbat para Shalech Lecha. Anhelamos desde lo más profundo de nuestro corazón que sea de bendición para todos y cada uno de ustedes, para todas y cada una de las personas que podamos ver esta parashá, que sea el nombre del Eterno glorificado, que nosotros podamos fortalecer nuestra fe, así que tengamos una fe sencilla pero profunda como la tuvo nuestro patriarca Abraham, del cual vamos a aprender muchísimas cosas hoy, de cómo él nos va a mostrar algunos atributos del Eterno, del nombre del Eterno y de las bendiciones que hay para nosotros y que al final nosotros podamos ser verdaderos hijos de Abraham, no de título, sino que verdaderamente nuestros actos, nuestras obras reflejen que somos hijos de este ser tan especial que fue nuestro patriarca Abraham, y vamos a ver algunas cosas que él hizo y que estamos llamados a repetir para honrar el nombre del Señor entre todas las naciones. Bien, para allá, Lech Lecha. ¿Qué traduce Lech Lecha? Entonces, es un imperativo para Abraham, nuestro patriarca, que se le dice, ve para ti, te conviene, vete por ti mismo, Lech Lecha, con un imperativo, como les decía anteriormente, de no volver al sitio de donde partió, no volver a Ur de los Caldeos, sino ir al sitio que el Señor le ha señalado. Igual nosotros recibimos una promesa de un mundo venidero, del Olam Abba, y vamos marchando y vamos en esa dirección porque el Señor lo ha dicho. Y nuestra dirección, no debemos desorientarnos, nuestra dirección y nuestra meta es el Mesías, su salvación, la salvación que Él nos da. ¿Por qué? Por los méritos que nosotros vamos a mirar hoy,
por los méritos del mismo Eterno. Solamente por misericordia y por amor de Dios nos ofrece su salvación. Porque vamos a ver que el ser humano hasta el día de hoy guarda ciertas características con las cuales el Señor nos dice que debemos superar para poder ser verdaderos hijos, ser hijos de Abraham. En esta lámina que estamos viendo están las aliot, entonces comienza desde Bereshit 12:1 al 13 la primera aliá y la última termina en el 17:7 al 27. El maftir, que son los últimos 4 versículos de la parachá, va del 17:24 al 27. La haftará, los profetas con Yeshayahu, 40:27 al 41:16, y el Brit Hadashah, o Brit Hadashah, de Hebreos 11:8 al 16. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que nosotros vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar, pues quisiéramos abordar todos los temas, pero por cuestiones de tiempo y pues muchísimos estudios, pues vamos a ver lo que el Señor nos tiene para hoy. Y el otro año iremos complementando con otra porción de la misma parachá para ir completando con el tiempo, porque si no, el otro año, si se diera la parachá totalmente, muy seguramente muchas personas no volverían a tomarlo ni a hacer el ciclo de la Torá, porque así somos. Ya para que otra vez estudiar lo mismo, entonces el Señor nos deja estas parashot cargadas de mucho mensaje para que nosotros podamos degustarla poco a poco, pero en plenitud. Entonces vamos a ver lo que hoy el Señor nos tiene para estudiar en este precioso Shabbat. Miremos la siguiente lámina. Dice la primera presentación del versículo de la parachá. Vayomer Adonai el Abraham, mire, no Abraham todavía, sino Abraham, lech lecha, mearseja, o mi molatteja, o mi bet avija, el haaretz, asher areja. Pero Hashem había dicho a Abraham, vete de tu tierra, lech lecha, de tu parentela, y de la casa de tu padre, y de la tierra que te mostraré. Nosotros cuando recibimos al Mesías es exactamente lo mismo. Vamos a ver algunas características del llamado. Marchamos hacia el oriente, hacia el Mesías, como les decía anteriormente, porque el Señor lo dijo. Nosotros vamos a mirar en la siguiente lámina, en la lámina, vemos un mapa. Este mapa, que era lo que antiguamente nos enseñaban en el colegio como la media luna fértil, esa es la zona que corresponde a Tierra Santa, según los criterios y determinaciones bíblicas del Eterno. Y Ur, que lo ven ustedes a la derecha, la ciudad pequeñita, en medio de unas civilizaciones que eran muy ricas, que tenían mucho conocimiento, que ya tenían una estructura social definida, tenían un código moral, un código civil también, pero que Abraham no le satisfacía. Eso y otras cosas, porque de Ur de Caldea, de Ur, también puede ser Or, luz. Los exégetas ven que con esta dualidad de interpretación de la palabra Or, porque Ur y Or pues se escriben casi de una manera idéntica, dicen pues que estas naciones tenían como dioses a las luces, a las luminarias, el sol, la luna y las estrellas. Y por eso Ur también guarda el sentido de luminaria, de estrella, de luz. Y lo saca de allá, dice el versículo 11 del capítulo, perdón, el versículo, a ver, perdónenme, 31 del capítulo 11, y dice, Vayetseu y Tam, y salieron juntos, Meur, Kasdim, y salieron juntos de Ur. Ese Meor puede ser también desde o a causa de una luz, a causa de Or. ¿Por qué? Porque dentro de estas culturas, como ustedes pueden ver en los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, se asentaron unas civilizaciones que consideraban que los astros eran dioses. Abraham, nuestro patriarca, y dígame si no hasta el día de hoy estamos en el mismo dilema con la humanidad, nosotros consideramos que hay un creador de esas luces. Abraham
porque el Eterno se le manifestó, entendió que había un creador de esas luces. Entonces necesitaba salir de ese entorno donde se idolatraba esas luces a un sitio que el Señor le mostraba. Pero ese sitio no era un sitio que tampoco estuviera limpio de idolatría. Al contrario, Abraham es enviado al peor lugar de desenfreno sexual y lo peor que la humanidad pueda manifestar en su decadencia. Allí lo mandó el Señor a hacer luz, así como nosotros somos luz en medio de esta sociedad. Bien, esa es lo que le tenía que decir. El punto amarillito es el destino de nuestro patriarca. Entonces vemos la gran zona que le tocó recorrer para llegar y cumplir el mandamiento del Señor de Lech Lejá, de marchar. Toda esta zona es la zona que, como les decía anteriormente, aprendíamos antiguamente como la media luna fértil, es el área de todo el desarrollo del pueblo de Israel y de todo lo que vamos a ver en algunas clases, lo del reino de David. Y también encierra la promesa que el Señor le había dado a nuestro patriarca, justamente a Abraham, que todo eso también se llama Tierra Santa. Eso es esa parte de la herencia para los creyentes y para el pueblo de Israel. Ese es el mapa. Y viene la palabra Abirú. ¿Qué es la palabra Abirú? Que cruzó del otro lado del río, que pasó, que viene del otro lado. Eso es Abirú. Nosotros cuando aceptamos a Yeshua como Salvador, también cruzamos. Tenemos que cruzar, tenemos que dejar ese pasado. Ustedes ven que en esta época las personas mantienen una conducta ambigua. Nosotros debemos ser de una sola línea, como nuestro patriarca Abraham, firmes. Creemos a Dios y en pos de Él vamos. Y no podemos, como en esta época, aparecer disfrazados, aparecer cumpliendo las fiestas del mundo, porque entonces no vamos a hacer luz, no vamos a hacer una referencia de ese Dios vivo e invisible, sino que vamos a estar arrastrados por todas las cosas del mundo y nosotros estamos llamados a hacer diferencia. Los que cruzamos, ya no volvemos atrás, por eso el énfasis de no volver atrás, no volver de donde el Señor nos sacó. Mire, como les decía, Abirú, el hebreo, se distinguía en medio de los cananeos y también los descendientes de Abraham son conocidos o somos conocidos como los hebreos. Esa es una palabra de distinción. Dos personajes se les dice hebreo, a Abraham justamente y a Yosef en Misraim. En el episodio de la esposa de Potifar dice, ese joven hebreo que tú trajiste, o sea, se sabía que él venía de otro pueblo, ya por la vestimenta, más que por la vestimenta, por la conducta, aunque también los atuendos son el reflejo de lo que somos interiormente. Pero aquí vemos que nosotros debemos distinguirnos, y la gente debe distinguirnos inmediatamente por nuestros actos y por nuestra manera de vestir, inclusive hasta por ese detalle que pareciera pequeño. Pero nosotros debemos ser distinguidos según los parámetros bíblicos. Bueno, entonces hasta aquí el término Abirú, hebreo, de ahí viene la palabra hebreo, y Ibrit, que es el nombre que también tiene pues la lengua hebrea, la escritura hebrea. Veamos la siguiente lámina. ¿Qué quiere decir todo esto que el Señor le dice que deje? Que vamos a ver en algunas comparaciones con nuestra vida, y la palabra es para hacer la vida en nosotros. Cuando le dice, Me'atzejá, dice, sal de tu tierra, es de tu economía, deja esa economía ya, esa economía depende de mí. En muchísimos episodios dentro de las escrituras, inclusive con Yeshua y sus talmidim, miraban y analizaban lo de seguir a Dios y no dejarnos llevar por las cuestiones de este mundo. Y es algo que preocupa siempre a las personas que toman el camino del Señor. ¿Hasta qué punto debo yo depender del Señor? Y él dice totalmente, porque de Abraham en este caso, solo trajo de Ur de los Caldeos unas almas. No venía pues aunque venía de todas maneras como era corriente en aquellos personajes de alto renombre, porque él era una persona respetable. Recordemos que él no trajo grandes riquezas de Ur de los Caldeos,
porque si no porque allá tenía todo, absolutamente todo. Ur no era porque estuviera a punto de caer en una catástrofe, sino que era lo más civilizado de aquel momento. Pero el Señor le dice, dependa de mí, así como los levitas, como quien dice, yo soy tu herencia. Nosotros debemos entender y comprender que Dios quiere ser nuestra herencia, que si bien es cierto necesitamos las cuestiones materiales, porque ni más faltaba, pero Él dice, dependan del que da esas opciones, esos recursos materiales. Que no hagamos como los de Ur, que estaban sometidos a una idolatría por las estrellas, sino que busquemos al creador de las estrellas, dependamos de Él. Entonces aquí le estaba diciendo, sal de allá, de esa economía, no tengas temor, así nos dice hoy también el Señor. No tengamos temor, sigamos perseverando, marchando en la fe que el Señor nos ha compartido a nosotros en el Mesías. La segunda cosa que Él le dice a Abraham es, mimula de ja, tu parentela emocional, la parte emocional, tienes que dejar sus amigos. Todos tenemos amigos. Añoramos a veces compañeros de empresa que se han ido, compañeros de estudio, de universidad, y muchas veces el Señor nos dice, deja ese lazo porque ese lazo puede ser tropiezo para ti. Debemos comprenderlo a la luz de las Escrituras también. Hay personas que no nos convienen. Y también Yeshua dice, pues, que debemos dejarlo todo para seguirlo a Él. Pero no quiere decir que abandonemos, porque vemos aquí que Abraham vino con su padre. Entonces está diciendo es que Dios debe ser la primera prioridad en nuestras vidas. Entonces debemos cortar con esos lazos emocionales y con algunos que pareciera que nos sirvieran, pero nos hacen daño, también debemos cortar con ellos. Y la tercera, Umibet Abija, de la casa de tu padre, se refiere, según los exégetas, a la educación religiosa. Y vamos a ver algunas partes de la palabra, donde verdaderamente el mensaje de la parte religiosa, espiritual, recae sobre el padre para transmitirla a sus hijos. Está a todo lo largo de las escrituras. Vamos a ver algunos ejemplos, inclusive en el Brit Hadashah. Veamos la siguiente lámina, por favor. Vamos a ver las acepciones del término Ab, padre. Es abuelo, antepasado, descendencia, padre, paterno, por patrimonio, principal. De ahí creo, si no estoy mal, y me perdonan si me equivoco, pero de padre también viene la palabra patria. ¿Sí? Patria. Y hay concordancia Strong, perdón, imposible que se nos llegue a olvidar, es la número 1. Los dos ceros se los acomodé yo, 001. Pero es maravilloso ver esto porque están las dos palabras, Ab, las dos primeras letras del Aleph Bet, Ab, padre. Y todo lo que significa la palabra padre. De aquí, vamos a ver, adelantándonos un poquito a la paracha, Abraham pasa a ser Abraham, en Bereshit 17:5, que también es parte de la paracha, y el Señor le dice, Velo yikre ot et shimcha, y dice, ya no se llamará más tu nombre, Abraham, ¿sí? Veja ya, shimcha, y aquí que te llamarás, o será que te llamarás, Abraham. Ki amon goim netatija. Y le pasa de Abraham, padre, tiene la raíz de padre, vamos a ver en la siguiente lámina ahorita, qué significa este cambio. Ambas partes tienen la raíz de Ab, padre. Por eso nuestro patriarca Abraham, le decimos Abraham Avinu, Abraham nuestro padre. Y es padre, como lo vamos a ver también, de todas las naciones del mundo. Es algo maravilloso lo que el Señor nos va a enseñar hoy con respecto a nuestro patriarca Abraham. Veamos la siguiente lámina. Entonces, la primera parte de Abraham significa Ab, padre, y Ram, enaltecido, excelso, elevado, Abraham. Pero el Señor se lo cambia a Abraham, que como vemos en la lámina, es Abraham,
Ab, padre, Ram, excelso, y Amón, multitud. O sea, padre de multitudes. Aquí el Señor le hizo un cambio de padre enaltecido, hijo, a luego sí dar vida con la EI, esa EI amarillita que vemos ahí, con la H, que es la transcripción al español, Abraham, padre de los vivientes, padre de los seres humanos, padre de toda carne, de todo ser vivo, pero estamos hablando en términos humanos, de todas las naciones. Es más, se va más allá, esa bendición, y dice, Padre, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra tienen esta bendición de parte del Señor a través de nuestro patriarca Abraham. Miren qué tan hermoso que es el hebreo, ¿cierto? Para poder ver y estudiar y hallar en esas palabras y en esas letras todo un contenido y todo un mensaje que el Señor nos tiene para todos los que estudiamos la Parashá. Entonces, de aquí vemos, el Señor hace, y así hace nuestras vidas. Antes de conocer al Eterno, podemos ser muchos como Abraham, pero luego generamos vida. Una garantía para las generaciones que vienen, para las familias, para el país, para los países donde el Señor nos ha designado vivir. Entonces, eso es lo que tenía que comentarles y compartirles, hermanos, en este estudio de Ab, padre, Abraham. Veamos la siguiente lámina. En hebreo, vamos a ver, búsqueme Raquel, por favor, primera de Kefa 1:18. Vamos a ver, como en este ejemplo, ¿sí?, que la partícula Ab está a lo largo de toda la Biblia, Absalom, y aquí en este caso Abimelech, ¿cierto? Mi padre es rey. Vemos aquí otro ejemplo de la importancia de la palabra Ab, padre. Ahora, no quiere decir que la palabra o la Torá o la Biblia en su extensión considere que el papel de la mujer no es importante. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que en este caso el patriarca, Ab, el padre, tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad es la relación con el Eterno y esa responsabilidad transmitírsela a su familia. Las madres también tienen una tarea, un rol dentro de las escrituras. Y muy honorable, por cierto. Solamente que para el varón tiene unas tareas y otras para la madre, la mujer. Entonces no es que la Torá sea machista, sino que en este caso estamos mirando la responsabilidad que el Señor le atañe al varón. Y en otras enseñanzas vamos a ver, el Señor nos lo permita, ver el papel tan hermoso de la mujer dentro del desarrollo histórico de Israel y de la salvación que comunica el mundo. Porque así, déjenme hacer esta excepción pequeñita, los exégetas también nos explican, teniendo el total convencimiento con el Brit Hadashah, de que si la oscuridad vino por una mujer también vino la luz, que es el Mesías. Justamente estamos hablando de luz. Entonces, miremos cómo el Señor equilibra todo para que no haya esa concepción o criterios de que la Biblia solamente habla de los hombres. No, también son importantes las mujeres. Hay bendición para el hombre y bendición para la mujer. Ahora, volviendo a la enseñanza que estamos viendo sobre la importancia del hombre, miremos primera de Kefa 1:18. ¿Qué dice? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro. Fijémonos, gracias, que dice que ahora lo que tenemos en el Eterno, así como Abraham, ¿cierto?, lo tenemos por vía de nuestros padres. En nuestros padres teníamos otras cosas, pero que ahora en el Eterno tenemos una herencia muchísimo mejor de la que habíamos heredado de nuestros padres, dice primera de Kefa 1:18, de nuestros padres. O sea, fijémonos que ahí sí la Escritura nos corrobora con este versículo remoto en el Brit Hadashah, que sí la responsabilidad de la educación espiritual recae como obligación en el hombre para su familia. Entonces aquí vemos que Kefa nos dice, sí, no con vuestra mala manera de que, vuelve a repetir esa parte,
Parece que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro. Gracias. Fíjense que cuando dice no de las cosas corruptibles, oro o plata, obviamente se refiere a la idolatría. Entonces dice, no, ahora tenemos una herencia con un Dios invisible. Lo mismo que le sucedió a nuestro patriarca Abraham. Entonces, veamos la importancia de el Padre. Ahora veamos otras porciones de la Biblia con el término Padre. Miremos la siguiente lámina. En Juan 8, 34, 56, nos vamos a leer todo. Destaqué justo la palabra que nosotros estamos estudiando, la palabra Padre. En el debate que tiene Yeshua con algunos círculos judíos, ¿cierto? Yeshua les plantea una cosa que es muy fuerte. Si bien reconoce, como dice en la primera parte, y resalté el término Padre, dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero como les decía al comienzo, hay verdaderos hijos de Abraham y falsos hijos de Abraham. Así de sincera es la palabra, porque aquí hay un desenmascaramiento. O sea, no es solamente que soy hijo de Abraham, pero vamos a ver qué pasaba en esta conversación que el Señor les plantea a los judíos. Dice, con el círculo de judíos, no con todo el judaísmo, hago esa salvedad, sino con algunas personas que aún en el día de hoy, pues no es simplemente un creyente el que anda con una Biblia bajo el brazo, o tiene muchísimos libros, o que dice que es hijo de Abraham, inclusive en algunas porciones de la palabra dice, así sea circuncidado. Es que sin ser circuncidado no quiere decir que sea automáticamente judío, sino que tiene que hacer obras como las de Abraham. Veamos. Dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, dice Yeshua. Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Se me olvidó resaltar la palabra Padre ahí en esa porcioncita. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. ¿Ven? Nuestro Padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahorita vamos a ver qué obra maravillosa hizo Abraham. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos responden, un padre tenemos que es Dios, Elohim. Dice, si vuestro padre, al condicional, si verdaderamente él fuera vuestro padre, el eterno fuera vuestro padre, ciertamente me amaríais. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, o sea, desde Berechit, él es homicida. Fijémonos aquí en esta porción ese dilema entre quién es verdaderamente hijo de Abraham. Y Yeshua les dice, no solamente por título, por ser judío, o por ser creyente, o por haber recibido a Jesús como Salvador, a Yeshua como Salvador, se es hijo de Abraham. Aquí les dice algo que alguien tenía que decirles. A veces el Señor nos tiene que decir esto. Revisemos nuestras vidas. ¿Será que sí somos verdaderamente hijos de Abraham? ¿Solo de título? Porque el Señor dice acá, si somos verdaderos hijos de Abraham, las obras de Abraham haríamos. Pero no, a veces es triste reconocerlo, pero podemos estar, y el Señor nos guarde y nos rescate de esa manera de pensar, debemos ser verdaderos hijos de Abraham a través de las Escrituras y no a través de pronto de tradiciones o interpretaciones humanas. Dice, no, hermanos, miremos, porque de pronto, dice el Señor, vuestro padre es el diablo. Ojo, porque él es homicida, o sea, desea la muerte, mata, asesina personas. Y vamos a ver cuál es la obra grande de Abraham en esta paracha. Miremos la siguiente lámina. Dice, hablando el Señor acerca del diablo, dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fijémonos en el término padre. Dice, yo no tengo demonio, porque le habían dicho, tú tienes demonio. Y Yeshua dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi padre. Y le dicen ellos, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y dice Yeshua, mi padre, Abí, mi padre, es el que me glorifica. Vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Abraham, vuestro padre, se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y le dicen ellos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham?
Y Yeshua les dice, de cierto digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Fijémonos que el término aquí, pues podemos sacar muchísimas enseñanzas, pero hoy lo que queremos ver, el brillo del lado que vamos a estudiar de esta porción es, miren cómo citan el término padre, miren cuán importante es el término padre dentro de la comunidad judía, dentro de la comunidad hebrea, dentro de la parte bíblica. Así debe ser para nosotros hallar ese valor que las escrituras le dan al término padre. Por eso tenemos el Padre Nuestro, Avinu Malkenu, porque es una oración dirigida al Eterno, nuestro Padre. El Padre de verdad, el Padre que es viviente, el Padre de todo ser viviente, el Padre que todo lo que respira, el Padre que quiere que nosotros le honremos. ¿A través de cuáles obras? De nosotros dar vida, porque hoy es la parashá en la que Abraham, nuestro patriarca, a pesar de no tener hijos, a pesar de que le faltaba ese descendiente físico, él generaba vida a otras familias, bendecía a otras familias. Eso es lo que les tenía que decir acerca de esta porción de nuestro Mesías, Yeshua Melech, acerca de el dilema que tuvo con algunos círculos judíos con el término padre. Hoy la Torá nos va a invitar a revisarnos si nuestro comportamiento podemos honrar a nuestro Padre. Bien, hermanos, veamos la siguiente lámina. ¿Qué dice? La lámina 10 dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. No, la siguiente, perdón. La 11. Dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Qué grandes palabras, qué grandes garantías, qué palabras tan cargadas de bendición, perdón la redundancia, en esta porción. Pero vamos a ver que es una constante dentro de las Escrituras de buscar nosotros la bendición del Eterno. Todas las Escrituras son una bendición. Cuando el Señor nos dice, haz o no hagas, los mandamientos positivos y negativos, aún los misbot, aquellas ordenanzas que nos prohíben ciertas cosas, son de bendición. Necesitemos un caso, el clásico de siempre, caso que ha creado tanta controversia dentro de las personas que llegan al judaísmo, que es no coma cerdo. Simplemente, no comer cerdo no es porque el Señor nos esté evitando un manjar, porque también nadie va a negar, y también hay que reconocerlo, que la comida que no es kosher también huele delicioso, pero el Señor dice, no lo consumas. No es que el Señor me esté privando de un manjar o de un placer. Lo que me está diciendo es, esa comida te va a hacer daño, no es alimento. Entonces, un mandamiento que es restrictivo también es una bendición, viene del Eterno, es para nosotros. Él nos conoce y nos dice, eso te conviene, esto no te conviene. Entonces, esas son las cosas que vamos a ver hoy en esta parashá, de la bendición que es hacer caso, ser obediente a los criterios de las palabras del Señor. Entonces, miremos, desarrollemos y estudiemos juntos este versículo. ¿Qué quiere decir, haré de ti una nación grande? Miremos la siguiente lámina. Bueno, vamos a ver otra cosita antes de verlo en la nación grande. Porque como los tres primeros versículos se repiten y se intercalan las bendiciones, vamos a ver lo importante que es en este caso también, haré de ti una nación grande y te daré nombre. ¿Qué es nombre en hebreo? ¿Qué importancia tiene? Otra vez volvemos al hebreo y encontramos que en las referencias Strong de la 8034, Shem es nombre. ¿Qué quiere decir nombre? Como en Bereshit 11:4 dice, apelación como marca o memorial de individualidad, honor, autoridad, carácter, célebre, conocido, fama, famoso, ilustre, lista, nombrar,
nombre, renombre. Y aquí la palabra Shem aparece en Bereshit 11:4, cuando todas las naciones del mundo, y podríamos, y por favor leerlo, está en 11:4. Lee la cámara. Miren lo que dice todas las gentes cuando se unen en un proyecto, ¿qué buscan también? Veamos. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Gracias. Dice, en plural, ¿no? Hagámonos, venga, hagámonos entre todos una ciudad y en medio de esa ciudad una gran torre que llegue a los cielos y hagámonos un gran nombre. Dice, Benase Lanu Shem, y hagámonos para nosotros un nombre. Y vamos a ver por qué es importante el término Shem en esta porción de la Torá, porque es una de las cosas que el Señor le promete a Abraham. Te daré un nombre. O sea, nosotros debemos procurar esa bendición, que el nombre, que el que respalde el nombre en nuestras vidas sea el eterno, no el mundo. Aquí hay un llamado para nosotros porque estamos en una sociedad donde impera ser famoso, no importa el medio por lo cual nos lleve a lograr esa meta de ser famosos, no importa si se destruyen personas, si se destruyen vidas, si se destruyen familias, si se destruye una sociedad, no importa con tal de pasar a la historia por famoso. Pero aquí el Señor, ya sabemos que en lo de la Torre de Babel, que el Señor dañó ese proyecto y nos está diciendo, no, el camino para llegar a lo alto, a los cielos, no es imponiendo fuerza, porque aquí muchos hablan de que hubo esclavitud, es el inicio de la esclavitud, para hacer esa ciudad. Entonces los más fuertes ponían a los débiles a hacer esa ciudad para llegar todos a los cielos. Y hay un problema con esta estructura arquitectónica, eran los sigurat, pero al comienzo es ancho, pero se va angostando, o sea, todas las personas no van a caber arriba, los que construyeron no van a caber en la cúspide. Entonces, eso generaba envidias, eso generaba rencillas, generaba discordias entre los mismos seres humanos, porque ¿quién iba a quedar arriba? Alguien que tenía que quedar arriba, no iban a caber todos. Entonces, esa era la manera como el hombre, la humanidad, intenta llegar a las alturas espirituales en sus propias fuerzas. Pero veamos la siguiente lámina. ¿Qué dice? En Bereshit 12:2, esta acepción de Shem, el Señor le dice, yo engrandeceré tu nombre. Ba'agatla Eshmeja. Yo voy a engrandecer tu nombre. Entonces sí era importante que nosotros tengamos en cuenta esta acepción del nombre Shem, el término Shem, porque ese nombre, hay dos vías para poder llegar a ser renombrados en la historia. O con la humanidad, haciendo planes que van en contra del Eterno, o haciendo las obras que el Eterno nos encomienda para que Él sea el que engrandezca nuestros nombres. Que Él perpetúe nuestros nombres en la memoria de las generaciones que vienen, y que no seamos nosotros en nuestras fuerzas. Esa es una invitación que hoy tenemos también a través de la Torá. Dejemos que el Señor nos exalte, no que nosotros nos exaltemos, porque escrito está, el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Aquí Abraham en este caso, él acepta el llamado del Señor y acepta esas promesas. Tu nombre será engrandecido. Yo mismo me voy a encargar, dice el Señor, de engrandecer tu nombre. Busquemos eso. Ahora miremos la siguiente lámina con el término Shem. Como les decía, también vamos a ver algunas palabras que hablan de los atributos divinos. Uno de esos atributos divinos es Shem, Shem Adonai, ¿sí? Porque allí dice en el versículo 8 del capítulo 12, dice, y edificó Abraham allí un altar e invocó el nombre del Señor. Miren, el Señor está diciendo, voy a exaltar tu nombre, y nosotros debemos exaltar el nombre del Señor. Y luego en el 16:13
que es Agar, la que habla en este caso. Dice, entonces llamó el nombre de Hashem, ¿sí? Shem Adonai, que con ella hablaba y dices, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? O sea, el Señor nos ve. Y el Señor quiere ver en nosotros que exaltemos su nombre. Otra invitación que tiene la Torah hoy, exaltemos el nombre del Señor. Veamos un versículo que también nos invita a mirar la parte del nombre del Señor. Veamos, hacer las cosas en el nombre de Yeshua. Miremos Juan 14:13, Raquel. Y yo leo Mateo 21:22. Yo sé, hermanos, que todos tenemos Biblia en este momento, el Jumás, la Torá y el Brija Hadachá. Entonces, los invito a que todos miremos estas porciones de la Biblia. ¿Qué dice Juan 14:13? Dice, y todo lo que pides en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Fíjense lo que dice, en mi nombre, pidan en mi nombre para que sea glorificado el Señor, el Padre, a través de Yeshua. Entonces, en el nombre de Yeshua hay poder. En el nombre de Jesucristo también hay poder. Nosotros, como mesiánicos, no podemos ser tropiezo para las personas que están conociendo el nombre del Señor, si bien tenemos la bendición. Sí, es una bendición, pero es una bendición por el mérito de Yeshua, no por nosotros mismos. Que nosotros podamos acercarnos al Eterno con el lenguaje hebreo, pero las personas, nosotros, la gran mayoría, recibimos la salvación a través de Jesucristo, y Jesucristo es Yeshua HaMashiach, solamente que está en griego. Nosotros no podemos ser tropiezo porque el nombre del Señor, y Él se va a encargar y se ha encargado de glorificar su nombre en todas las familias de la tierra, en el lenguaje de esas familias de la tierra. Entonces nosotros lo que estamos aquí haciendo es una reiteración a que glorifiquemos al nombre del Señor. Y si escuchamos que una persona está glorificando ese nombre en español, pues también bendigamos esa oración porque sabemos a quién va dirigida. Porque decir Jesucristo, repito, es lo mismo que decir Yeshua HaMashiach. Y con el tiempo vamos con amor, así como el Señor fue amoroso con nosotros y nos dio tiempo de ir conociendo el hebreo, pues llevamos a las personas y las invitamos a que vean cómo se dice el nombre del Señor en hebreo. Entonces aquí, ahora voy a leer Mateo 21:22. Dice, ¿no sabéis lo que pedís? Ah, no, perdóneme. No, creo que me equivoqué. 21:22, perdón. Dice, todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Todo lo que pidamos creyendo lo recibiremos. Y en otras partes dice, en mi nombre, en mi nombre. Todo lo que pidamos lo podemos pedir en el nombre del Señor. En Santiago 4:3-4, ¿pueden leerlo tú, por favor? Veamos que nosotros somos personas que necesitamos, el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Hay oraciones shelamim, pero de paz, pero también hay oraciones donde le vamos a pedir por salud, por la economía, por un viaje, por nuestros proyectos personales, pero debemos saber pedir, aprender a pedir. ¿Qué dice Santiago? 4:4. 4:3-4. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye un enemigo de Elohim. Amén, gracias. Dice, debemos saber pedir. Eso está escrito en el Brija Hadachá, en Santiago. Aquí no vemos a nuestro patriarca Abraham pidiendo garantías, ¿no? El Señor sabe lo que él necesitaba, la seguridad que él necesitaba en su corazón, y en consecuencia el Señor le da esas palabras. No te preocupes, yo sé que va a ser duro dejar tu parentela, sé que va a ser duro dejar la economía que la tenías asegurada en Ur, yo sé que es duro que dejes a tu padre, a todo lo que enseñó tu padre, a todas esas herencias religiosas que te enseñaron tus padres. Yo sé que es duro para ti, pero yo te garantizo eso, y que yo ahora voy a ser tu padre. Y eso hasta el día de hoy sigue vigente. No era solamente para Abraham. Ahora vamos a ver en algunas acepciones también en el Brija Hadachá, que el Señor nos asegura que todos esos temores que nosotros tenemos de ahora aquí, cómo vamos a hacer para vivir, el Señor ya tiene todo eso asegurado.
debemos confiar en Él. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo, el Señor dice, no te preocupes, yo te voy a sustentar. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, aquí está, dice, no pidamos para nuestros deleites, sino que le pidamos a Dios cosas que nosotros podamos, en las cuales podamos glorificar al Señor. Nosotros podamos santificar el nombre del Señor y dar ejemplo y testimonio. Él sabe lo que necesitamos, solamente que quiere ver con qué corazón nos vamos a acercar a pedirle. Bien, hermano, veamos la siguiente lámina. Eso en cuanto a la partícula Shem. Veamos ahora, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El patriarca Abraham recibe en este caso un llamado a bendecir, que en él, a pesar, como les digo, a pesar de no tener hijo, a pesar de no tener descendiente todavía en este momento, dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hay una garantía de parte del Eterno para todas las familias, para todas las personas de la tierra, hay una garantía de parte del Eterno. Veamos la siguiente lámina. Dice la acepción de la palabra verajá, es bendecir, bendición, estanque, generosidad, presente, que viene de la raíz baraj, la Strong 1288, que dice arrodillarse, bendecir con abundancia, dar bendición, bienaventurado, también es blasfemar, loar, maldecir, dichoso, proferir, saludar, designar una cosa como dotada de fuerza saludable. Ahora, de pronto aquí hay una contrariedad cuando vemos la palabra blasfemar o maldecir. Es cuando habíamos hablado de que cuando hay muchísima abundancia, hay muchísimo dinero, hay muchísimo poder, la bendición se vuelve en no bendición. Entonces, cuando antes teníamos la necesidad de buscar de Dios por una necesidad, entonces ahora por la abundancia de todo, dice Moshe, entonces viene la desobediencia, viene el letargo espiritual, viene el cuestionamiento a las cosas del Señor, ya no guardamos Shabbat, ya no somos misericordiosos con las personas que necesitan, sino que esa riqueza, como dice en otras partes de la Biblia, llena de grasa el corazón de la persona y se endurece. Entonces, por eso esa verajá puede volverse no una bendición, sino una maldición. Pero por culpa de nosotros, no por la bendición en sí misma. En esta paracha, en esta porción, en estos dos versículos, aparece 5 veces la palabra verajá o unas palabras asociadas. La maldición aparece en oposición como señalar como a un digno de desprecio. O sea, aquí el Señor estaba apreciando a Abraham, es lo que quiere decir esta bendición. Nosotros debemos hallar aprecio, hallar gracia delante del Señor. ¿Por qué? Porque hay una bendición para nuestros hijos y para nuestros descendientes. Está asegurada. Dice, en otros pasajes la misma expresión, la maldición, tiene una connotación de herir con una maldición. Y nosotros no estamos llamados a herir con maldiciones. No estamos sino llamados a bendecir. Veamos qué dice. Quisiera decirle, sí, bendita todas las naciones de la tierra. Veamos qué dice Lucas 26, 28, Raquel. Lucas 26, 28 y yo leo Romanos 12, 14. 26, 28. Dice. Lucas, te dije Lucas 6, 27 al 28. Lucas 6. Aquí habla de lo que debemos hacer nosotros con respecto a la bendición y la maldición. Listo, Lucas 6, 27 al 28. Pero a vosotros los que estáis oyendo digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os maltratan. Amén. Y dígame si no es lo más difícil del mundo. Yo no he encontrado otras palabras tan difíciles de cumplir como esta que Yeshua nos da. Y recordemos que Yeshua y el Eterno, el Padre, siempre nos piden hacer algo que ellos han hecho primero. Dios nos ha perdonado,
y nos dice, tú perdona porque yo te perdoné. Y fíjense que en el Padre Nuestro nosotros decimos, perdona nuestras ofensas, y nosotros mismos a través de la tefilá, esa oración, nos imponemos una condición. Perdona nuestras ofensas como he perdonado, como me perdono al que me ofende. Entonces el mismo Padre Nuestro, esa oración de Avinu Malkenu, dice, perdónanos así como nosotros perdonamos. Y Yeshua dice, vuélvelo a leer una parte despacio, dice, no solamente bendecir, sino dice también, bendigan a quienes. Bendecid a los que os maldicen. Bendecir a los que nos maldicen. O sea, nosotros no estamos, la Torá nos dice, no estamos con la autorización, no tenemos por qué maldecir. No nos da esa opción. Nos dice, no paguen mal por mal, paguen bien por mal. ¿Cómo? Bendiciendo a los que nos maldicen. ¿Qué más? Orad por los que os maltratan. Oremos por los que nos maltratan. Bendigámoslos. Bendigámoslos. Mire, la palabra está, digamos, enseñándonos hoy que el camino para llegar a los cielos, las obras de Abraham que Abraham hizo, nosotros las debemos repetir bendiciendo. Y dice en Romanos, porque a los romanos, vamos en esta carta a los romanos, tengamos en cuenta que va dirigida a una comunidad donde el perdón, el amor, no era corriente en estos pueblos, porque el mandamiento que acabo de leer Raquel, luego Rab Shaul, pues si tenemos en cuenta que él sea el autor de la carta a los romanos, dice en el 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis. No estamos llamados a maldecir. Imagínense, Rab Shaul en este mensaje a los romanos, donde habían personas que tenían algunas leyes donde se ajusticiaba, donde había el odio, allá no, ¿cierto? Y les dice, miren, a través de las escrituras les traigo un pensamiento nuevo. Bendigan a los que los persiguen, bendigan, está 2 veces. Y no maldigáis, no tenemos, aquí está, dice, yo maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te bendiga. Son atributos divinos. Nosotros solamente de parte del Eterno podemos y debemos bendecir para mostrar que verdaderamente somos hijos de Abraham y en su defecto hijos del Eterno, Bené Elohim. Bendecir. No se nos da ningún chance de maldecir. ¿Por qué? Porque la bendición es para todas las naciones de la tierra. No nos debemos ahorrar bendiciones, debemos darlas. Lo que sí nos debemos ahorrar son maldiciones. No tenemos de parte de la Torá ninguna autorización de maldecir. Entonces, eso es otro de los argumentos del perfil que tiene Abraham como una obra de la cual el Señor destaca en su dilema con algunos grupos judíos que ya lo habíamos leído. Esta es una obra de Abraham, bendecir. Veamos la siguiente lámina. Dice, cuando Abraham recibió esta promesa en que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, Romanos 4:11 dice, él la recibió porque esa bendición era para todas las naciones de la tierra, que no necesariamente tenían que ser circuncidadas. O sea, el Señor está buscando un pueblo de circuncisos e incircuncisos, porque vamos a ver también a través de la palabra que los verdaderos hijos de Abraham no necesariamente son de carne y sangre, sino que son hijos espirituales. Leamos Romanos 4:11. No, déjame lo leo yo. Dice, hablando de Abraham, diserta Rab Shaul, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia en la fe, en la emuná, de que tuvo él estando aún incircunciso, para que fuese padre, otra vez, padre, de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, otro mensaje que tenemos hoy dentro de la Escritura, y es que esa promesa, vamos a ver quién es esa promesa, y esa simiente de Abraham, para circuncisos e incircuncisos.
Entonces, una de las promesas que recibe Abraham de las bendiciones es su fecundidad, porque dice, haré de ti una nación grande, un pueblo grande, dice en Bereshit 3:16. Engrandeceré tu nombre, que ya lo hemos visto en Bereshit 12:1 y en el 27:29 y en el 24:9. Lo podemos ver, veamos el 27:29, Raquel, hazme el favor. Que engrandecer tu nombre también es que las gentes, las otras personas, vean con respeto al creyente, como vieron a estos patriarcas. ¿Por qué? Porque Abraham era tenido en gran estima, era padre enaltecido en medio de los cananeos. Ahora, ¿qué se dice de Yitzhak? Por favor, Raquel. Bereshit 27:29. Pueblos te sirvan y naciones se postren ante ti. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Gracias, esto era para Yitzhak. Y Joseph también era tenido como un hombre bendito en Bereshit 39:3 y era bendito ante los egipcios. La de acá, la de Jacob. Ah, perdón, entonces corrijo, la de Bereshit 26:29 es para Jacob, yo escribí Yitzhak. Y la de Joseph, que era bendito en medio y era tenido en gran estima, con un gran nombre delante de los egipcios. Así debemos ser nosotros. Nosotros debemos revisar si nos tienen en buen nombre en el barrio, en la empresa, en el colegio, en la universidad, si nos tienen en un buen nombre. Que la gente vea en nosotros una opción para orar, para bendecir, de que se tenga los mejores conceptos de nosotros, porque ese brillo, esa luz, va a servirnos para cuando vayamos a predicar del Señor. Por eso muchas personas cuando no nos vean disfrazados en un día como esos que se acercan, ¿cierto? Van a decir ustedes, ¿por qué no se disfrazan? Ah, porque somos de otro pueblo. Así de sencillo. ¿De cuál pueblo? Pues hijos de Abraham. No nos vayamos a dejar engañar que nos disfrazamos. Sí, bueno, vamos a disfrazarnos y aprovechamos a predicar y nos disfrazamos de ángeles de luz. No, hermanos, nosotros no tenemos ninguna autorización de parte del Eterno para tomar cosas del mundo para predicar. Predicamos así, miren, vamos a ver de qué otra manera predicó Abraham por medio de sus obras. Y dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Quería leerles una porción de en todas las naciones de la tierra. Veamos el Salmo 47, el 10 o el 9, porque hay que mirar si es que habla de los príncipes del mundo. ¿Qué dice? Sí, el 9. ¿Qué? Los príncipes de las naciones se reúnen como el pueblo de Elohim de Abraham. Gracias. Miren lo que dice esa porción. Salmo o Teilá 47, 10. 9 en algunas versiones. Los príncipes de las naciones se reúnen como pueblo del Elohim de Abraham. Este salmo, gracias, este salmo habla de la unión de todas las naciones, obviamente Israel, pero habla de los príncipes como el pueblo de Dios a través de Abraham. O sea, ese es el anhelo del Eterno. Y Abraham lo tuvo claro. Miramos otra parte de la bendición a todas las naciones en Hechos. En Hechos también vemos parte de la bendición de parte de Dios, del corazón de Dios, para bendecir a las naciones. Hechos 17:26. Yo sé que ya algunas personas nos ganaron. Hechos 17:26, ¿tú? Sí. Y yo leo 14, 16 al 17. Lee tú. Dice 17:26. Y de uno hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, prefijándoles el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Gracias. Entonces dice que de un solo hombre hizo todos los linajes de la tierra, de una sola sangre, dicen algunas traducciones. Y en Hechos 14, 16 y 17 dice, en las edades pasadas, Él, o sea, el Eterno, ha dejado a toda la gente, mira, a todas las personas, andar en sus propios caminos. O sea, como buscándose su propio nombre, Shem. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias de los cielos y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, bueno, estas cosas lograron impedir que los ofrecieran sacrificio. Entonces, aquí en esta porción, dice que el Señor
Dice que en todas las edades pasadas dejó que cada uno hiciera su propia torre de Babel, su propio camino a los cielos. Pero dice, ya no más. Sin embargo, a pesar de la desobediencia de la humanidad, Él garantizó las bendiciones de la lluvia y del sol. Ese es el Dios maravilloso y eterno y santo que siguió nuestro patriarca Abraham y que hoy debemos seguir. Que no importa que las naciones estén en desobediencia, las debemos bendecir. De todas las culturas son paganas, fijémonos cuando también, porque vamos a ver el papel de intercesor de Abraham. Cuando Rab Shaul está en el barco en Hechos 27, recibe una garantía de que se va a perder toda la mercancía y todos los barcos se va a destruir, pero no se va a perder una sola vida. Y todas esas personas no eran creyentes, pero había un varón que era Rab Shaul, un hombre de Dios que garantizó la vida de esas personas. Dio el testimonio. El Señor me dice que ninguna alma se va a perder. Así debemos ser nosotros, pedir por nuestro entorno, para que ninguna vida se pierda, que nosotros tengamos la oportunidad de compartirles, pero que haya la garantía de que ellos han visto en una persona que hay una luz, la luz del Eterno, y que ellos el día de mañana, cuando se nos ofrezca compartirles, lleguen a agradecerle al Señor por lo que el Señor le dio a esas personas en esta vida, que lleguen a ser personas con gratitud, como lo hemos sido nosotros, porque también tuvimos nuestro tiempo de desobediencia, pero el Señor en su misericordia nos permitió llegar y valorar y bendecirlo y reconocer que Él es el autor y Él es el que nos da absolutamente todo. Ahora veamos el papel de intercesor de Abraham, que es otra de las obras de Abraham. Él es intercesor. Y quería leerles una porción, ¿sí? Porque esta obra de Abraham de interceder por todas las naciones, por la bendición de él, de interceder por todas las naciones, él al interceder era parte de la bendición del Eterno y la garantía de que había un hombre lleno de Dios para bendecir a las naciones. Él intercede por Sodoma y Gomorra. ¿Qué ganaba él o qué perdía él con interceder por Sodoma y Gomorra? Él sabía que era una ciudad que iba a recibir el juicio de Dios y sin embargo intercedió. Así nosotros hoy estamos en medio de una sociedad que pues, ni qué hablar. También necesitan una garantía de personas que a pesar del desorden haya alguien que interceda, verdaderos intercesores. A pesar de la desobediencia del mundo, el Señor necesita que nosotros doblemos rodilla por esas personas para que así como nosotros alcanzamos misericordia, ellos quizás, como dice en Santiago, se salven algunos. Justamente después del diluvio, dice un autor que voy a leer ahorita unas palabras, dice, no aprendimos ni con el diluvio, no aprendimos. Queríamos llegar al cielo a nuestra manera, volvió el desenfreno sexual, volvió la violencia, volvió la rapiña, y de eso ni hablar cuántos años llevamos en eso. Pero fíjense que cada generación no puede negar que el Señor tiene hijos de Abraham. Hoy nosotros debemos ser los hijos de Abraham en esta sociedad, porque nos va a pedir cuenta el Señor de eso. ¿Qué hicimos a favor de este pueblo en el país que nos ha tocado vivir? ¿O hemos orado por el barrio en el que estamos? ¿Bendecimos a las personas que están en eminencia de nuestra ciudad? Eso es lo que debe hacer un verdadero hijo de Abraham. Bendecir. No tenemos ninguna autorización para maldecir. La Biblia no lo muestra. Y dice, sin embargo, el Eterno no abandona al hombre, no nos ha abandonado. Aquí tenemos la posibilidad de guardar Shabbat, y el guardar Shabbat, cuando tú guardas Shabbat, conforme a los lineamientos bíblicos, conforme a la voluntad del Eterno, eso es una garantía para la sociedad y el país en el que estás viviendo en este momento. Es increíble, pareciera que no, pero sí es una garantía. Es una garantía porque el Señor ve que hay alguien que está obedeciendo y está siguiendo los pasos de Abraham. Entonces, y ya para terminar, si bien en Adán había condenación porque somos la raza caída, ¿cierto? El hombre cayó. En Abraham empieza a verse una restitución, pero ¿a través de qué? De la intercesión, o sea, de pedir perdón, de reconocer que le hemos fallado al Eterno. Pero Baruch Hashem, porque Él quiere que nosotros reconozcamos que en Él podemos lograr redención y salvación. Quisiera leerles una porción de un autor
bíblico, que habla de los textos bíblicos, que dice lo siguiente. Ahora bien, en esta universal promesa de bendición que se deriva de un deber para Abraham y para Israel, o sea, de interceder, debe preocuparse por la suerte de los pueblos. Hashem espera que interceda por ellos. El narrador, o sea, el autor de la Torá, lo insinúa en el episodio del consejo que Hashem se da a él mismo, cuando dice en Génesis 18 y 17, que él no ejecutaría su juicio sobre Sodoma sin comentar a Abraham. Dice, abre comillas, para que el castigo divino descargue sobre una ciudad, es preciso comunicárselo a aquel con el que la salvación divina ha emprendido su curso. Entonces, cuando viene el juicio, que ya lo había anotado anteriormente, sobre Sodoma y Gomorra, entonces el Señor dice, pero se lo voy a comentar a Abraham. ¿Por qué le comenta eso? ¿Por qué cuando nosotros vemos en Apocalipsis que va a venir un juicio sobre todas las naciones, no es para que el Señor, para que nosotros nos blindemos y nos coloquemos en una burbuja donde no hay pecado, sino para que nosotros, viendo lo que se viene, que porque va a haber juicio eterno, nosotros intercedamos por esas personas, que haya una garantía de que alguien dobló rodilla por ellos, que alguien dobló rodilla por todas las personas que se están perdiendo. Eso es lo que el Señor habla como obras de Abraham. Por eso dice Yeshua, si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ustedes procuran matarme. Cuando Abraham no procuró la muerte de nadie, al contrario, procuró la salvación de las personas a pesar de que sabía que había un juicio y venía el castigo divino, sin embargo intercedió. Así debemos hacer nosotros. Porque nosotros ya hemos leído, ¿quién no ha leído Apocalipsis? Es el libro que inclusive la gente más les gusta leer, ¿cierto? Porque hay mucho sensacionalismo, mucho comezón de oír. Y sin embargo, para nosotros como creyentes, eso es un llamado, es una comunicación divina para que nosotros intercedamos por todas las naciones del mundo. Para finalizar, vamos a mirar lo que dice Romanos 8:34, para sellar con esto de la promesa del Señor, de interceder, del amor del Señor, la manifestación del amor del Señor, porque todo lo que pasó en Abraham era una proyección mesiánica. Todo lo que está en la Torá, todo lo que está en los profetas y en los escritos, todo apuntan al Mesías. Y esta no podía ser la excepción de ninguna manera. Mire, veamos la siguiente lámina. Dice en Bereshit 12:7, también en una experiencia con Abraham. Apareció Hashem a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó un altar allí, quien se le había aparecido. Eso es su descendencia, ¿sí? Su hijo, ¿cierto? Vamos a ver quién es. La explicación está en Gálatas 3:16, casi todos la conocemos. Y yo sé que pues todos que tenemos Biblia ahí vamos a ir a Gálatas 3:16. ¿Qué dice Gálatas 3:16? ¿Lo tienes tú? Sí, señor. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a sus descendencias, como de muchas, sino como de una. Y a tu descendencia, la cual es el Mesías. Amén. Miren lo que dice, qué porción tan hermosa, el cumplimiento del anhelo del Eterno para nosotros, en las bendiciones y en las promesas que le da Abraham. Dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, dice, y le dijo, a tu descendencia. Pero dice Rab Shaul explicándonos esta porción, Altikrei, no digas descendencias, sino descendiente, o una descendencia, uno, que es el Mesías, como está escrito también en Romanos 8:34. Veamos la siguiente lámina mientras tanto. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego. Se veían dos fuentes de fuego que pasaban por entre los animales divididos en el pacto que hace el Eterno con Abraham. Él ve dos cosas. Él ve dos imágenes en medio de esos animales partidos donde él iba a hacer el pacto. Pero sabemos quiénes son estos dos que estaban en medio de ese sacrificio partido en la mitad,
porque Abraham no podía, no estaba en la capacidad de poder soportar y de hacerse cargo, hacerse responsable de ese pacto. Entonces vamos a ver qué nos dice el Brit Hadashah, de quiénes eran estos dos que estaban y que estaban para tomar el pacto. ¿Qué dice Romanos 8:14? 8:34. ¿Quién es el que condenará? El Mesías, el que murió, más aún, Él es el que fue resucitado, Él es quien fue resucitado, el cual también está a la diestra de Elohim, el cual también intercede por nosotros. Bien, ese es el papel del Mesías. Veamos la siguiente lámina. El Brit Hadashah nos va a mostrar en 2 Corintios 5, 18, 21, que es el Eterno con Yeshua que interceden a favor de nosotros. Y me voy a permitir leerlo, pues quisiera que siguieran la lectura conmigo. Y dice, y todo esto proviene del Eterno, quien nos reconcilió consigo mismo por Mashiach, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Mashiach reconciliando consigo al mundo, o sea, todas las naciones, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Mashiach, como si el Eterno rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Mashiach. En el nombre de Mashiach, reconciliaos con Dios, reconciliaos con el Eterno. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, ese es el mensaje a las naciones. Abraham era un embajador, un intercesor para todas las naciones. Así nosotros, como dice aquí, somos embajadores en el nombre de Mashiach. Y nuestro ministerio es decirle a las personas, reconcíliense con Dios. Reconciliémonos con el Señor. Veamos la siguiente y final lámina. En Romanos 3, 22, 26 dice, y también quisiera pues que me acompañaran en la lectura. Dice, la justicia del Eterno por medio de la fe en Yeshua, Mashiach, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Mashiach Yeshua, a quien el Eterno puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Miren lo que dice, a manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Yeshua. Entonces, hoy hemos aprendido, hermanos, que nosotros como hijos de Abraham, y una de las obras de Abraham era ser intercesores, aquí nos demuestra el Brit Hadashah que efectivamente somos llamados a interceder por todas las naciones del mundo. Y el Señor nos va a pedir cuenta de eso, que nosotros debemos, propugnar o fortalecer o adelantar o mantener la vida de esas naciones. Espérate, léeme otra vez 8:34 para finalizar. Para que todas las naciones del mundo tengan esa garantía y descansen en nosotros. Nosotros no podemos tener ninguna clase de prejuicio en contra de las naciones del mundo. A Israel se le dejó esa tarea de llevar a las naciones a los pies del Eterno. ¿Por qué? Porque esa simiente, esa semilla que es el Mesías, fue dada antes de que Abraham fuera circuncidado. Como dice la Escritura, para que todos los circuncisos e incircuncisos tengamos la misma oportunidad, porque todos pecamos igual. Y tengamos la misma oportunidad de acceder al perdón y a la justicia del Eterno. ¿Qué dice ya para finalizar 8:34 nuevamente? Romanos. ¿Quién es el que condenará? El Mesías, el que murió, más aún, Él es quien fue resucitado, el cual también está a la diestra de Elohim, el cual también intercede por nosotros. Amén, gracias. Qué bendición de palabra cuando dice que Yeshua intercede por nosotros y está al lado del Eterno. Hermanos, esa es la enseñanza de hoy. Que el Señor añada bendición a sus palabras y que nos haya hablado a nuestro corazón. Shabbat Shalom. Bendiciones.